todos. Pues muy feliz año y pues tenemos que continuar con el curso al menos un par de semanas. Estamos todavía a tiempo de casi terminar el temario, pero debido a ese recorte de un par de semanas que sufrió el calendario, quizás tengamos que irnos más rápido en algunos de los temas. Y hoy vamos con el año a empezar un nuevo tema, que es el de emergencia de patrones. Emergencia de patrones, pues nos vamos a referir a un fenómeno concreto de una cosa un poquito más general, que es el que está pasando con ciertos patrones que podemos ver macroscópicamente, pero que no tienen una explicación directamente relacionada con las propiedades individuales de las componentes de un sistema, ¿no? Eh, Nos referimos a patrones que no resultan de un comportamiento dirigido, pero tampoco eh, son aleatorios, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esas cosas. En particular nos interesa la emergencia de patrones en cuanto a las formas de los seres vivos. Y en ese sentido vamos a estar hablando de morfogénesis. Eh, ¿Y a qué nos referimos con morfogénesis? Pues vamos a estar hablando un poco de cuál es el mecanismo que subyace entre que una eh, tenemos un embrión en la etapa esta de morulación, es decir, tenemos unas células que se mezclan y luego empiezan un proceso de mitosis y se separan y se separan y se separan y se separan, y de pronto tenemos bien diferenciadas células que forman parte de distintas partes del cuerpo, de distintos sistemas, de distintos tejidos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre para que se dé ese proceso de diferenciación celular? Entonces nos vamos a ir con algunas de las propuestas. Eh, Vamos a tener que hablar un poco de Turing. Eh, el Turing que pues ya muchos de ustedes han de conocer. Alan Turing pues tuvo muchas contribuciones a la ciencia moderna. Eh, de entrada todos conocerán sus contribuciones al cómputo, al menos de oídas. Hizo mucho trabajo en el descifrado de códigos, ¿no? De hecho, un montón de cosas que hoy se utilizan para cifrar números de cuenta y ese tipo de cosas, todos estos cifrados de estrechado de manos, ¿no? De dobles handshakes que se les llaman, pues se le deben a la investigación de Alan Turing. Y algo de lo que no se suele hablar mucho, pero que es una de las contribuciones importantes de Alan Turing, es justamente intentar explicar con algún mecanismo pues matemático eh, el proceso de morfogénesis, ¿no? Es decir, cómo surgen las formas visibles de los seres vivos. Vamos a visitar ese mecanismo que propuso Turing y lo vamos a visitar un poco siguiendo a otro de los precursores que de otro de los precursores de esta historia,
que fue Darcy Thompson. Eh, Thompson eh, era un zoólogo inglés, eh, que se puso, tenía a su cargo una colección grande de bichos, ¿no? Y que además era un hombre bastante culto, y se puso a estudiar cómo creía él que se surgían y se desarrollaban las formas, ¿no? Entonces él tiene un libro eh, que es muy recomendable que todo mundo que esté interesado en estas cosas lo revise al menos una vez completo, que se llama Acerca del crecimiento y la forma, On Growth and Form. Y en él Thompson propone que quizás la explicación, que él no se propone dar una explicación completa, pero que quizás la explicación de dónde salen las formas finales de los seres vivos, pues no deberían escapar de las leyes de la física, ¿no? Que con las leyes de la física debería bastar si encontramos el lugar adecuado donde aplicarlas, ¿no? Entonces él se puso a hacer mediciones de distintos bichos que tendrían que parecerse de alguna forma, y lo que hace es proponer una serie de transformaciones geométricas que al menos en la parte de una proyección plana llevan a un bicho en otro, y entonces propone que hay pues un grupo de transformaciones que es adecuado y que este, de alguna forma de eso estaríamos hablando cuando hablamos de especies. Eh, entonces, quiero mostrar un poco una de esas imágenes que se le deben a Thompson. Bueno, primero, este que les voy a poner es Darcy Thompson. Y una de las imágenes típicas que se pueden encontrar en el libro de Darcy Thompson, pues es este. Eh, en este que les voy a mostrar, pues tenemos dos peces eh, que se transforman vía una transformación afín. Si ven, simplemente son deformaciones lineales, ¿no? Son transformaciones afines, eh, y llevan a un bicho en el otro. Hay que decir bueno, esto lo podríamos reproducir usando la computadora, este, pues como lo hemos estado usando hasta ahorita. Y pero que él lo hizo a mano, ¿no? O sea, el libro está prolijo de este tipo de dibujos. No nada más con peces, con insectos, con cráneos humanos y de simios, ¿no? Entonces, eh, por ahí aborda el problema de por qué hay seres que tienen alas y no vuelan, ¿no? Y hay una cosa importante que se retoma en varios escritos sobre Thompson que me gustaría leer eh, así tal cual, ¿no? Y él dice, el problema de cómo se generan las formas es en primera instancia un problema matemático. Eh, y los del crecimiento son problemas físicos. Y el morfólogo debe ser ipso facto
un estudioso de las ciencias físicas, ¿no? Entonces, eh, hay biólogos modernos que no les gusta mucho recordar estas palabras de Thomson, porque se sienten invadidos en su campo de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que todo el trabajo de Thomson, primero es a reconocer que el mundo vivo no puede escapar a las leyes de la física y de la química, y que las matemáticas pues son una herramienta que tiene que ser muy útil para al menos la descripción de los fenómenos, si no es que hasta encontrar el porqué de los fenómenos, ¿no? Entonces, pues hay que leer a Thompson, hay que retomar a Thompson, hay que retomar esas ideas y bueno, vamos a continuar. Eh, en los años 50 hubo una revisión de ciertos conceptos de química, de cinética química, 60, perdón, debido a un trabajo que en los 50 hizo Belousov, donde propuso que había un tipo de reacción que oscilaba, ¿no? Eso era contrario al dogma que había en ese momento en la química, en la cinética química, eh, y incluso en la Unión Soviética pues se le pidió que retirara, que se retractara, ¿no? Porque no podía estar diciendo esas, un científico de su rango no podía estar diciendo cosas que salieran tanto del dogma, ¿no? No era un dogma soviético como ahora quiere hacer pensar algunos científicos muy dados a los reflectores, sino un dogma de la ciencia general occidental, ¿no? Hubo que pasar 10 años para que otro científico soviético, Jabotinsky, este, retomara el trabajo y encontraran que de verdad hay ese tipo de reacciones son posibles, ¿no? Entonces, eh, ambos, Belousov y Jabotinsky, eh, pues propusieron un mecanismo donde este, esa reacción pues exhibe lo que matemáticamente podemos pensar como ciclos límite. Y no solo eso, bajo algunas perturbaciones, pues va a exhibir patrones emergentes. Eso combinado con el trabajo de 1952 de Turing, pues es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver un par de ejemplos también en la computadora. No sé si nos da tiempo de una vez hoy o en la clase del miércoles. Pero uno de los ejemplos es resolviendo numéricamente las ecuaciones y el otro es utilizando la herramienta computacional que hemos estado usando, ya sea en autómatas celulares o con alguna otra herramienta, ¿no? Va a ser con autómatas celulares. Entonces, básicamente usaremos un autómata tipo Greenberg Hastings con varios estados intermedios para simular cómo va ocurriendo el proceso de reacción-difusión. Ya hemos hablado un poco de reacción-difusión, vimos que corresponde microscópicamente a un límite de caminatas aleatorias. Y vamos a ver otro acercamiento macroscópico, ¿no? Entonces, vámonos un rato al pizarrón y regresamos a la computadora en unos minutos.
Entonces, entonces pues vamos a ver de qué va lo que estuvimos platicando, ¿no? Entonces, eh, de lo que vamos a estar hablando es de morfogénesis y en particular de una propuesta a la que apostó Turing, que es la existencia de ciertas sustancias químicas llamadas morfógenos. Oh, y esos morfógenos pues son sustancias que se difunden. O sea, el aporte de Turing a esta idea de los morfógenos no es la existencia de los morfógenos en sí, sino el mecanismo por medio del cual esos morfógenos genera algunos patrones de las formas vivas. Eh, pues la idea que vamos a estar persiguiendo es que los patrones emergentes son resultado de un proceso de autoorganización o de dinámicas autoorganizativas. De los procesos físicos endógenos de cada sistema. Es decir, que la explicación no la tenemos que buscar como un estímulo externo, como respuestas a estímulos externos, sino en la propia dinámica interna del sistema. Ahora, eh, pues, ¿qué propone Turing? Este es un trabajo del 52 que se llama Las bases químicas de la morfogénesis. Y él propone que eh, hay un sistema de sustancias en procesos de reacción-difusión. Y que lo que va a pasar es que hay un estado de ese sistema que tiende hacia la homogeneidad de la reacción química y lo que va a ocurrir es que ese estado homogéneo pierde estabilidad y eso es lo que va a estar generando cierto tipo de patrones. Una cosa parecida ocurre en el caso de Belousov-Zhabotinsky que vamos a ver en los ejemplos más adelante. Pues ya habíamos visto un poco de procesos de reacción-difusión, al menos de la parte difusiva, y habíamos escrito una ecuación de forma así, ¿no? Esta parte pues es la parte reactiva y esta parte es la parte difusiva, ¿no? Eh, Así, ¿no?
El, el mecanismo viene dado como eh, una reacción química, este, pues que tiene un mecanismo no lineal y un mecanismo difusivo que viene dado por esta parte de la ecuación. Este, y ese mecanismo difusivo, eh, lo que nos va a interesar es este coeficiente de ahí. El juego entre la difusión de un químico y del otro. Eh, entonces, ya vimos un acercamiento que es con muy al principio del curso, que es mediante eh, una eh, un límite de un proceso aleatorio, ¿no? De unas caminatas aleatorias. Y ahora pues que tendremos que ver un poco de leyes de conservación, que es el proceso macroscópico que está ocurriendo en la reacción química. Entonces, eh, si le llamamos ρ de x y y a la densidad de cierta sustancia que se está difundiendo en algún medio en el instante t, eh, t x, y supongamos que nada más nos interesa la densidad en un pedazo del plano, es decir, que va a hacer lo mismo o sea, si hacemos un corte nos da lo mismo preguntarnos qué pasa en el resto del espacio, ¿no? Eh, ahora, la cantidad de sustancia se va a conservar, pero la cantidad de sustancia de esta cosa, digamos que esto nos interesa en una región del plano omega, ¿no? Eh, y la cantidad de sustancia de en esa región del plano, pues es la derivada en el tiempo de el cambio, ¿no? Es el cambio de densidad y esta se conserva. Pero además, eso significa que lo que tenemos es que esto va a ser igual que el, la sustancia que se va a salir de esa región del plano, ¿no? Es decir, sale por la frontera de la región omega y si le llamamos Q al flujo, por la frontera de omega, eh, si nos tomamos el producto punto de Q con el vector normal a la frontera de omega, entonces esta expresión se vale, ¿no? Ahora, si aplicamos el teorema de la divergencia, lo que vamos a tener a esa expresión última de ahí abajo, lo que vamos a tener es que la integral sobre la región omega de la parcial de ρ respecto de t menos la divergencia de q, todo integrado respecto de x es igual a 0. Ahora, si q tiene dos componentes y seguimos hablando de cosas planas, entonces la divergencia de q pues se ve como q1 derivada parcial respecto de x y q2 derivada parcial respecto de y. Y eso se vale para cualquier región del plano, siempre que tengamos conservación
de la cantidad de sustancia, ¿no? Ahora, entonces, si eso se vale para toda región omega, pues podemos escribir que esta expresión es idénticamente cero, ¿no? Ahora, vamos a suponer que el flujo de la sustancia a través de la frontera de omega, pues sigue la ley de Fick, es decir, que la dirección de máximo, donde el flujo tiene su máximo, pues es este, el gradiente de la sustancia, ¿no? Entonces, Q es como un coeficiente de por el gradiente de ρ. De positivo. Entonces, esta expresión que obtuvimos de este lado lo que nos dice es que la parcial de ρ respecto de t pues es igual a d por la divergencia de d nabla de ρ. Pero, perdón, la divergencia de nabla ρ, pero la divergencia del gradiente, pues no es otra cosa que el laplaciano. Y tenemos esta expresión de aquí, que al menos en el plano va a corresponder con una ecuación de difusión. Y eso lo podemos hacer para otras dimensiones, ¿no? Ahora, la parte reactiva, pues lo que estamos pensando es que pues tenemos un par de ecuaciones eh, no lineales representadas por las funciones f y g, ¿no? Ahora, aquí, al menos para lo que nos interesa, que es tratar de llegar a explicar el mecanismo de Turing, eh, o el de Belousov-Jabotinsky, pues tenemos que U es un químico que favorece la reacción y B inhibe, ¿no? Entonces tenemos una dinámica de activador inhibidor, ¿no? Hay un químico que es el que de alguna forma prende la reacción y otro químico que es el que la apaga de alguna forma, ¿no? Eh, Finalmente vamos a tener el, el, el proceso eh, en su forma general de esta manera. Tenemos U de t es d1 por el laplaciano de U más una f que depende de U y b t es d2 por el laplaciano de b más g de U y b. Y la idea que va a haber detrás de lo que estamos, de las dinámicas que estamos persiguiendo, es que estos sean de órdenes distintos. Que D2 sea más grande que D1. Pero que sea órdenes de magnitud más grande. Piensen en lo siguiente. Supongan que hay un incendio
forestal, ¿no? Y en ese incendio hay un grupo de personas que están apagando el fuego, a, no sé, cubetazos o con espumas o con lo que sea, ¿no? Eso no nos interesa demasiado. Eh, pero están corriendo a los puntos del bosque donde está el fuego y están apagándolo. Eh, entonces vamos a tener, si suponemos que el fuego se va a extender como una onda, ¿no? Este, pues vamos a tener regiones donde no se extiende, que es donde están llegando a tiempo los este equipo de apagafuegos. Eh, y entonces vamos a tener regiones donde se extiende y regiones donde se va apagando, ¿no? Ellos son el inhibidor y el fuego es el activador. Entonces este juego entre activador e inhibidor produce patrones interesantes cuando el inhibidor va más rápido que el activador. Eh, es decir, que la tasa del D2, la tasa de difusión D2 es órdenes de magnitud más grande, al menos un orden de magnitud más grande que D1. Entonces, quiero mostrarles ahora eh, cómo es la reacción de Belousov-Zhabotinsky y vamos a ver un par de implementaciones en la computadora. Y creo que por hoy lo dejaríamos nada más con esas dos cosas. Eh, y la siguiente vez veremos un poco el análisis del mecanismo de Turing. Vámonos a la computadora. Entonces, el caso de Belousov-Zhabotinsky, estamos persiguiendo patrones de la siguiente forma, ¿no? Son patrones en espiral. Esos patrones en espiral, o sea, son espirales que se forman y se rompen, como lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces vamos a ver un video. Entonces, eh, en la reacción de Belousov-Zhabotinsky podemos ver esos patrones en espiral formándose, naciendo esas espirales, que también se van rompiendo bajo ciertas perturbaciones, que son, ahí las podemos ver con este pico que le van moviendo, pero eh, también pudieron ver que bajo esa perturbación son, las espirales se sostienen, ¿no? Entonces, ese comportamiento es esencialmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de emergencia de patrones. Ahora,
nosotros vimos nada más esa parte plana, ¿no? De las ondas en espiral, pero se siguen reproduciendo en los otros planos. Es decir, tenemos un cilindro a partir de esa onda en espiral que se va enrollando, ¿no? Es decir, es como una especie de chocorrol. De hecho, Pedro Miramontes y Faustino Sánchez Garduño le llaman genéricamente ondas chocorrol. Aunque este, cada uno le echa la culpa al otro de quién se inventó ese término, ¿no? Pero esas ondas chocorrol pues, son ubicuas en bastantes fenómenos que pueden describirse con sistemas de reacción-difusión. Ahora, vamos a ver una implementación en Python. Esta la pueden descargar eh, de un sitio de GitHub. eh, que aquí se los pongo. Estos Newman y Lucas hicieron un script para simular la reacción de Belousov-Zhabotinsky, eh, que aquí está básicamente esta es la idea, ¿no? Tenemos esas espirales. Ahorita vamos a ver cómo corre. Eh, y estas son las ecuaciones. Las ecuaciones de Belousov-Zhabotinsky eh, con tres reactivos. Y lo que se hace es iterar ese sistema de ecuaciones en una malla dos dimensional y se discretiza el laplaciano sobre esa malla. Eh, Básicamente es lo que se hace. Este es el sistema que se utiliza. Y entonces las cosas que se pueden variar pues son estos parámetros alfa, beta y gamma. Eh, Este lo pueden ustedes instalar directamente pueden descargarlo de aquí del sitio este de GitHub o pueden instalarlo con pip, como aquí se sugiere. Yo lo instalé con pip y la forma en que lo vamos a correr es bajo esa instalación vía pip. Esto corre bien a partir de Python 3, ¿no? Entonces, en principio, yo lo estoy corriendo en Python 3.7. Entonces, si hubiera algún lío cuando ustedes intenten esto, me avisan y vemos cuál puede ser el error. Entonces, tiene al menos dos parámetros interesantes esto. Bueno, tres. Una es eh, este P es para exhibir perturbaciones. Si ustedes lo corren así nada más, Belousov-Zhabotinsky, eh, pues en tonos azules, verdes, rosas, empieza a ser el juego de Belousov-Zhabotinsky. Eh, si le ponemos este parámetro C, lo que hacemos es cambiar el color. El número 1 es rojo y el 7 es blanco. Entonces es la combinación que tenemos de este lado. Eh, y ahí podemos ver cómo se van formando las espirales. Ahora, ¿qué pasó con esos parámetros alfa, beta, gamma? El default de este simulador es que esos tres parámetros sean eh, uno todos, ¿no? Entonces, cuando alfa, beta y gamma son uno, podemos ver estos patrones. Si cambiamos esos parámetros, eso es con
esta orden coef, eh, digamos, uno lo ponemos grande y los otros dos que se queden en medio. Y se forman estos círculos grandes y esas ondas y se va al estado homogéneo. Es decir, si uno se pasa, pueden ocurrir esas cosas. Si uno de los parámetros es muy pequeño, tenemos otra vez esas ondas radiales y queda otra vez homogeneizado. Si todos los parámetros son pequeños, si tomamos dos parámetros pequeños y uno grande, tenemos ese otro comportamiento. Entonces, los coeficientes tienen que tener cierto juego para que podamos ver las espirales, ¿no? O sea, no siempre se pueden ver las espirales. Pero el juego 1-1-1 sí nos permite observarlo, ¿no? Y podemos incluir una perturbación con este parámetro menos P. Y ahí está. Se acabó perturbando demasiado. Y si aumentamos los coeficientes, todos los coeficientes, ahí está. La perturbación es demasiado grande. Pasa lo mismo. Entonces, son muy específicas las condiciones bajo las cuales podemos encontrar esa perturbación, ¿no? Ahora, NetLogo tiene una implementación de la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Pero esa implementación es en autómatas celulares, ¿no? Es decir, no está implementando la solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales, sino una versión un poco más, más bien una versión discreta. Entonces vamos a ver. Esto viene en una sección de los módulos precargados que se llama Química y Física, reacciones químicas, y se llama reacción BZ. Básicamente es un autómata de Greenberg-Hastings con hasta 200 estados. K1 y K2 van a dar cuenta de como las tasas de difusión, ¿no? Entonces, no son exactamente las tasas de difusión, pero esos dos parámetros son los que van a medir de alguna forma cuándo se van formando los y qué tipo de patrón se va formando, ¿no? Entonces ahí tenemos esos patrones radiales. Apenas se van formando las espirales por acá. Ahí está, ¿no? Es la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Si los dos estuvieran en 3, se van a ir formando ahí. Ahí están ya las espirales.
Si se fijan, las espirales se van rompiendo y ahí tenemos. Entonces este juego de parámetros es que puede generar reacciones. Ahora también, si esto depende del número de estados intermedios. Si en este autómata tipo Greenberg-Hastings usamos menos estados intermedios, lo que ocurre es que se homogeneiza. ¿No? Hay un umbral debajo del cual siempre se homogeneiza la reacción. Y por encima de ese umbral podemos ver patrones. A veces las espirales son más pequeñas y eso también depende del número de estados, ¿no? Ahora también si en este juego el K1 es muy grande, se homogeneiza. Y podemos tener esos prendidos y apagados, ¿no? Hasta que se homogeneiza, ¿no? Entonces tenemos ahí un par de umbrales que sería bueno revisar. Pero bueno, es una simulación también pensando en esto que habíamos hecho muy al principio de hacer la difusión discreta, no pensando en procesos aleatorios, sino en estos cambios tipo Greenberg-Hastings, ¿no? Ok. Entonces ahí está el oscilador de Belousov-Zhabotinsky. Por hoy lo dejamos aquí y en la siguiente clase veremos un poco más vamos a describir bien el mecanismo de Turing y vamos a ver una simulación de ese mecanismo, dos simulaciones que vienen en los archivos de Sayama. Uno directamente haciendo la simulación numérica de la solución de las ecuaciones diferenciales y el otro pues es un sistema tipo Greenberg-Hastings, que se lo vamos a ver con un poco más de cuidado. Entonces la dejamos por aquí con el Belousov-Zhabotinsky y nos vemos en la siguiente sesión. Creeping come till you fall into the old dark well.